Baliarda presenta su producto Dapax, dapagliflozina, poder cardiorrenoprotector. Dapax está ampliamente recomendada por guías internacionales en la reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Dapax inhibe al cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, reduciendo la reabsorción de glucosa a nivel renal y favoreciendo su eliminación junto con el sodio a través de la orina. Dapagliflozina en la insuficiencia cardíaca redujo en forma significativa el riesgo de causa de muerte cardiovascular y las hospitalizaciones en pacientes con fracción de eyección reducida y en pacientes con fracción de eyección levemente reducida o preservada, confirmándose además que fue efectivo en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor a 60%. Dapagliflozina actúa en forma independiente de la insulina y de la insulinoresistencia. Redujo en forma significativa la hemoglobina glicosilada en monoterapia o terapia adyuvante sin el riesgo de hipoglucemia. Dapagliflozina previno el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica con o sin diabetes. Dapax provee significativa reducción de la morbimortalidad en insuficiencia cardíaca, mejora la calidad de vida y reduce las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca descompensada, mayor control glucémico independiente de la secreción de insulina y de la insulinoresistencia, evita la progresión del deterioro de la función renal en pacientes con y sin diabetes. Cómoda posología, una toma diaria con o fuera de las comidas. Presentaciones por 30 comprimidos que asegura un mes de tratamiento. Dapax, dapagliflozina, poder cardiorrenoprotector. Baliarda, vida con salud. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva actividad científica organizada por la Sociedad de Cardiología de La Rioja. En este nuevo webinar científico vamos a abordar algunos temas en particular con respecto a lo que es cardiometabolismo, ¿cierto? En el marco del Mini Confederal Regional Centro que organiza nuestra sociedad, tenemos la charla, vamos a tener dos charlas en las cuales hablamos de lo que es las imágenes en la reestratificación del riesgo cardiovascular del doctor Beder Fares, y en segundo tema vamos a hablar de los cambios de paradigma de la obesidad y enfermedad cardiovascular de la doctora Carolina Chacón. Bueno, creemos nosotros que dentro de lo que es cardiometabolismo existen múltiples áreas y aristas en las cuales podemos nosotros hablar, de las cuales podemos capacitarnos, pero hay temas por ahí que son como bastante, que abarcan muchas áreas, ¿cierto? Muchas áreas en las cuales tanto médico clínico como diabetólogos, nefrólogos suelen tener mucha pacientes en los cuales necesitamos estratificar, utilizar algún tipo de imágenes, ¿cierto? Cardiovasculares, como también el abordaje de estos pacientes en obesidad y abordando lo que es los factores de riesgo cardiovascular. En primera instancia, le voy a dar la palabra al doctor Gustavo Beder Fares, que es jefe del servicio de cardiología del Hospital Ramón Carrillo de la provincia de San Luis, jefe de cátedra de medicina interna de la Universidad de Cuyo, ¿cierto? Y vicepresidente de Federación Argentina de Cardiología. Doctor Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, gracias a todos. Un placer estar con ustedes, un honor también y un gusto poder ver gente de todo el país conectado. Así que bueno, vamos a hacerla para no perder tiempo, a compartir la pantalla, la presentación. Esta presentación surge a que mi expertise es las imágenes pero yo utilizo las imágenes para el tratamiento y el manejo clínico de los pacientes, no solamente las imágenes para definir pacientes, sino para el manejo clínico. Bueno, ¿es útil las imágenes para estratificar el riesgo de cardiovascular? Bueno, eso vamos a ver ahora. Esta es un poco la hoja de ruta de lo que vamos a hablar, definiciones, magnitud del problema,
con qué herramientas contamos y toma de conducta y conclusiones. Antes se decía, bueno, no hay mal que dure 100 años, pero bueno, la aterosclerosis es una enfermedad que ya está hace muchos años y ya ha venido a quedarse. Esta es la momia de Ossi, después de hielo se encontró, bueno, ya hubo placa aterosclerótica en esta momia, en la aorta abdominal, infrarrenal, en un paciente que murió de muerte traumática ya de ese tiempo. Y nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de pacientes con enfermedad aterosclerótica, diabéticos, bilipémicos, hipertensos. Este es un estudio que hicimos para ver velocidad de onda de pulso por Doppler comparado con el arteriograph. Y empezamos a encontrar placas femorales, placas carotídeas, y en el seguimiento con ecoestrés negativos, y empezamos a ver el seguimiento, por ejemplo, este paciente a los 2 años, Angor, taquicardia ventricular en una mínima carga en la prueba de esfuerzo, y un test altamente positivo, lesión de strain muy deteriorado, lesión de la descendente anterior y colocación de stent. Este paciente hasta el día de hoy anda muy bien por suerte y fue uno de los privilegiados de haber contado con un diagnóstico precoz. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, ya que estamos en la región del centro, la miniconferencia del centro, vamos a ver un poquito qué pasa en esta región. Y la mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte en esta región, siendo nosotros somos los campeones de Cuyo, con mayor mortalidad, pero aquí en la región centro Córdoba nos supera un poquito. Ustedes saben que las estadísticas del Ministerio de Salud por ahí no son tan confiables como otras, pero por lo menos con los datos que tenemos y vemos que en varones, sobre todo en Córdoba, la mortalidad es mayor y las mujeres, Catamarca y La Rioja, la superan en número. ¿Cuál es la magnitud del problema? La magnitud del problema que claramente, como el paciente que yo le mostré, que es diabético, dilipemio, fumador, y claramente ves muchas chances de tener eventos cardiovasculares, infartos. Pero si nosotros tomamos la cantidad de infartos y accidentes cerebrovasculares y eventos duros, la mayoría de ellos ocurren en pacientes que fueron estratificados bajo riesgo o de bajo intermedio. Y que, por ejemplo, en las mujeres, el primer síntoma debut en el 45% puede ser la muerte súbita. 75% de los infartos ocurren en esta población de bajo riesgo. Y muchas veces los scores de riesgo no nos van a determinar cuál de ellos, de todos los de bajo riesgo, van a terminar teniendo un evento. ¿Y por qué son asintomáticos? ¿Por qué aterosclerosis asintomática? Bueno, porque muchos de ellos tienen el fenómeno del Glabov, que es el remodelamiento positivo, el flujo sigue persistiendo, entonces el paciente persiste siendo asintomático. Fíjese, utilizando el viejo score europeo, como los pacientes de bajo riesgo, hasta un 15% tenía aterosclerosis subclínica, 7% tenía placa aterosclerótica, por lo cual este score no pudo predecir enfermedad aterosclerótica. Y aún más, por ejemplo, el estudio PESA, que lo dirigió Fuster en los empleados bancarios del Banco Santander en España, mostró que los pacientes asintomáticos, aquellos que se eran catalogados por el score, ya el score nuevo europeo, el score 2, con un score de riesgo bajo, 3,4%, muchos de ellos tenían enfermedad aterosclerótica subclínica y algunos de ellos tenían escara isquémica con infarto silente, por lo cual con su consiguiente hallazgo en cuanto al score de calcio y placa aterosclerótica. Es decir, aterosclerosis subclínica predice infarto silente, predice eventos cardiovasculares, por lo cual deberíamos estar atentos y alerta a eso. Y fíjense, en el estudio PESA nuevamente, que en la distribución de los empleados bancarios de bajo riesgo sintomático, casi un 40% más, un 40% tenían placa aterosclerótica y un 20% tenían en más de 2 o 3 sitios y casi un 4% en más de 4 sitios. Es decir, aterosclerosis generalizada en pacientes asintomáticos. Y fíjense que mostró el estudio PESA que en los territorios que más frecuencia tenían esta placa aterosclerótica es en el territorio iliofemoral, por lo cual uno debería incorporar ese territorio en el análisis. Es la parte más importante de esta diapositiva. Fíjense, en este estudio entonces, mucha prevalencia de enfermedad aterosclerótica sintomática y es en el seguimiento a largo plazo predice eventos coronarios. Fíjense esta paciente que vi la semana pasada, y bueno, la voy a poner en la charla ya que estamos, es una chica de 58 años,
Yo la había visto hace 2 o 3 años por una dislipemia LDL mayor de 190. Las guías decían que más de 190, con algún factor de riesgo uno debería medicarla con estatina. La medicamos y después de suspenderla un año después viene con este laboratorio, asintomática. 178 LDL, un colesterol total de 235, presión arterial sistólica que me pide el score 2 de 128, no fumadora, y me da un score de riesgo de 3,6. El score 2, la calculadora de la Sociedad Europea de Cardiología. Me da todos los pasos para hacer. Y la calculadora de riesgo del Colegio Americano de Cardiología también me da el mismo porcentaje de riesgo, pero el del Colegio Americano me sugiere no que dé estatina, sino que mejore un poco la tensión arterial y con esa tensión del 3,6 la bajo al 2,7, cuando lo ideal sería 1,9. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Antes tenía indicación de estatina y a los 2 años no tiene indicación de estatina por los niveles de colesterol. Bueno, decidimos hacer estudios de imágenes. Ya vamos a ver que modifican o restratifican el riesgo, y a esta mujer le encontramos placa aterosclerótica ante la bifurcación carótida derecha. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, este metaanálisis? Si encontramos placas carotidias, tiene un 89% más de riesgo a largo plazo tener un accidente cerebrovascular, 77% más de riesgo tener un evento cardíaco. Entonces, en este caso, en esta paciente de bajo riesgo, que estamos en duda de realizar o no un tratamiento farmacológico, las imágenes nos ayudan a decir optar por esa parte del tratamiento con la modificación de estilo de vida. Fíjense, el estudio BioImage mostró que, por ejemplo, con el score de calcio, podríamos mejorar, por ejemplo, en el score clínico del American College of American Heart, 86% de pacientes eran elegibles para dar estatina, y con el score de calcio se bajó al 64, y con el doble carotillo se bajó al 70. Es decir, no solamente nos estratifica, reestratifica el riesgo hacia empeorar la probabilidad pronóstica, sino a mejorar la misma y hacer un tratamiento o optimizar el tratamiento farmacológico. Es decir, podemos usar placas, Doppler carotidio, medir el espesor íntima media, que si bien no tiene tanta fuerza ahora y se utiliza solamente el hallazgo o no de placa, pero es un factor más para decir si este paciente debe estar medicado o no. Ahora, si encontramos calcio en las arterias, calcio en la aorta, calcio en las arterias mamarias, calcio en alguna arteria cuando hacemos placas de cadera, ¿todas son lo mismo? Bueno, fíjense, vamos a hacer solamente una diapositiva de la fisiopatología. No toda la calcificación es la misma. Hay una microcalcificación que tiene una vía fisiopatológica de las células musculares lisas y los macrófagos 1, que provoca una microcalcificación y surge de un estado proinflamatorio o inflamatorio, con producción de osteoclastos o células similares al osteoclasto, con destrucción tisular y liberación de metaloproteináceas. Y por el otro lado, tenemos una cascada que viene de los macrófagos tipo 2 y los miofibroblastos, y se parecen más a los osteoblastos y la formación de huesos y calcificaciones, macrocalcificaciones. Es como una osificación de las placas ateroscleróticas. Entonces, no es lo mismo microcalcificaciones que la macrocalcificación. Por eso, a veces es tan importante hacer un score de calcio para tratar de determinar el riesgo. Entonces, si vemos calcio en las arterias, estos pacientes van a tener más riesgo de cardiopatía isquémica, más riesgo de tener enfermedad cardiovascular, no tanto así de accidente cerebrovascular, y nos podría por lo menos guiar en la conducta terapéutica. Fíjense en otros estudios, por ejemplo, en el estudio de los trabajadores de la General Electric, los de Aragón, los trabajadores de Aragón, también mostró lo mismo que el PESA, y el uso del Doppler carotídeo o Doppler de las placas femorales mejora la reestratificación del riesgo. Y otra vez, el estudio de Aragón muestra que los de bajo riesgo tenían un gran porcentaje de la aterosclerosis subclínica. Entonces, ¿nos sirve o es suficiente estratificar clínicamente con el examen físico y el interrogatorio a nuestro paciente, o deberíamos hacer algún examen de imagen? Fíjense,
Por ejemplo, si vemos el Doppler de la arteria coronaria, la espesor de la íntima media o el score de calcio, todo eso mejora la predicción clínica versus, por ejemplo, en este caso, en este estudio, con el score clínico de Frámica. Los ecos ayudan a tomar conductas, es decir, ¿cuántas veces recibimos ecocardiogramas que muestran calcificaciones valvulares aórticas o calcificación del anillo mitral, por ejemplo? Y estos predicen, por ejemplo, obstrucción coronaria mayor al 50%. Entonces debemos tener en consideración que toda esta información puede sumarnos a la hora de tomar una conducta o no. En el primer paciente que yo informe calcificación valvular aórtica no va a ayudar al seguimiento del tratamiento, pero sí en una paciente, por ejemplo, que en un riesgo intermedio nos puede mostrar o cambiar la conducta. Fíjense el tipo de placa. Nosotros los que hacemos imágenes ya sabemos que una placa calcificada con bordes lisos, homogénea, como de la chica de esta paciente que le mostré, son placas estables de menos riesgo de ruptura, y aquellos que tienen ecolucencia, que son más por lipídicos, estos son más tipo 1 de la vieja escala de clasificación y eso tiene más riesgo de eventos cerebrovasculares. También nos informa el ecocardiograma que hay una hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda también es un marcador o un subrogante de aterosclerosis. En este estudio del equipo de Drasner siempre mostraba que los que tenían hipertrofia, los percentilos, o los quintiles de más hipertrofia, tenían mayor calcificación en el score de calcio, y nosotros en un pequeño trabajito también vimos que los que tenían hipertrofia ventricular izquierda mostraban también mayor positividad en este evocador de isquemia. El strain, que es el estudio de la deformación de la contractilidad, eh, es también un análisis subclínico de la disfunción sistólica. Nos puede mostrar, por ejemplo, en la contracción postsistólica, en un retraso de la contracción, nos puede mostrar que este paciente ya tiene algún daño metabólico con tendencia a la aterosclerosis subclínica. Es decir, strain con contracción postsistólica, contracción después de que cerró la válvula aórtica, estos pacientes tienen mayor score de calcio y mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Si no tenemos score de calcio, podemos decir, bueno, si tienes dos placas ateroscleróticas en la carótida, en la aorta abdominal, en la femoral, en la ilíaca, bueno, mientras más sitio, más riesgo. Y eso también nos puede ayudar a reestratificar a algunos de nuestros pacientes. ¿Y cómo no usar el índice tobillo-brazo, que antes lo usábamos con el estetoscopio, pero la técnica recomendada es con el Doppler ciego, que ustedes saben, valor entre 0,90 y 1,40? Cuando está alterado, estos pacientes tienen mayor riesgo. La arteriopatía periférica predice eventos cardiovasculares duros mayores incluso que encontrar placas coronarias. Ahora sí, tenemos que, una vez que tenemos los resultados, ver en quién lo encontramos. Si encontramos, por ejemplo, un score de calcio de 10, el valor normal es 0, ya aumenta el riesgo cuando es mayor de 0. Tenemos 10, que no es de alto riesgo, mayor riesgo mayor de 100. En una mujer añosa tiene menor relevancia en cuanto al riesgo a corto y a largo plazo, pero una mujer joven, por ejemplo, tiene bajo riesgo a corto plazo, pero mayor riesgo a lo largo de su vida, y nosotros deberíamos ser precoces en el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Mm? Entonces, cualquier método que nosotros utilicemos para evaluar la aterosclerosis subclínica, digamos, el estudio líder es el score de calcio, que usa muy poca radiación, 1 milisievert, es rápido, lamentablemente no es económico aún en nuestro país, pero yo creo que lo va a terminar siendo, y nos permite reestratificar el riesgo y poder utilizar esta como una herramienta para inducir o no el tratamiento farmacológico en nuestros pacientes. Y aparte, no solamente nos restratifica a mayor riesgo los pacientes que tenían un riesgo determinado, por ejemplo los diabéticos, sino a menor riesgo cuando, a pesar de ser diabéticos, tener trastorno metabólico, el score de calcio cero, estos pacientes tienen mucho menor pronóstico. También nos puede ayudar la presencia de aterosclerosis, el uso o no de aspirina, como está en la guía de la Sociedad Americana de Lípidos, que en los pacientes que tienen un score de calcio mayor a 0,
y son de alto riesgo o riesgo intermedio, cuando tienen bajo riesgo hemorrágico, esto podría utilizarse como prevención primaria el uso de aspirina y también el uso de antihipertensivos. Es decir, el paciente que tiene borderline en cuanto a la necesidad farmacológica para el tratamiento de su hipertensión arterial, que encontremos aterosclerosis subclínica, nos podría dar algún sugerencia, un empuje a usar, a empezar a tratar a los pacientes. ¿Qué pasa si hacemos un ataque de tórax o una mamografía o lo que fuese, encontramos calcificaciones arteriales? Bueno, si encontramos calcificación coronaria, y es muy importante, directamente ya estamos autorizados a hacer prevención, tratamiento farmacológico prevención. Y si es muy leve, deberíamos hacer un score de calcio. Entonces, mucha calcificación coronaria nos informa un ataque hecha para enfermedad pulmonar o lo que fuese, nos autoriza a utilizar el fármaco para la prevención. No solamente las estatinas, sino el antihipertensivo y el resto por el metabolismo de los hidratos de carbono. Otra imagen que podemos utilizar que no está muy valorizada, que es el hígado graso, nosotros a veces lo informamos por muy sencillo de, de diagnosticar. Siempre, algunos lo comparan con el parénquima del riñón, otros con el parénquima del vaso, y se puede hacer durante la vista subcostal del ecocardiograma común y podemos informar hígado graso y esos pacientes tienen mayor riesgo, mayor incidencia de enfermedad aterosclerótica coronaria y muchos de ellos sugieren el uso ya de estatina en este tipo de pacientes. La TAC multicorte o el test funcional. Bueno, es una gran discusión. Ustedes saben que muchos de los estudios que se usaron tomografía mostraron una reducción de la mortalidad de infarto, pero no de la mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, pero no todas las causas, con un mayor uso de cine coronarios, angioplastias y revascularización. Entonces, hacer un TAC multicorte favorece el mayor uso de intervencionismo y menor eventos coronarios, pero una mortalidad total similar. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, fíjense este cuadro, disminuyen los infartos, aumenta la revascularización, pero fíjense este último barra, qué importante, aumenta el uso de drogas preventivas, estatina y aspirina. Entonces, no solamente eso, aumenta el uso de estatina, como dijimos, aumenta el uso de antihipertensivos, aumenta el ejercicio en estos pacientes y aumenta la adherencia a la dieta. Es decir, si yo tengo algo que no va a aumentar la adherencia, que no tenga que llegar hacia una tomografía con su radiación, podríamos utilizarlo y tener los mismos beneficios que el ataque. Y uno de estos, por ejemplo, este estudio que mostró que graficar el informe que uno hacemos con los Doppler, por ejemplo, este estudio le muestra, su estudio del el Doppler carotidio muestra que su estudio da de una persona 10 años más vieja que usted, como si usted biológicamente fuera 10 años mayor que su edad cronológica. Ese paciente tiene un impacto que mejora luego de la información, hasta 3 años posterior tiene mayor adherencia al tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos con el caso? ¿Qué hacemos con esta chica de 58 años? Bueno, las guías nos ponen en un brete porque nos ponen que cuando está entre 70 y 189, que es donde está nuestra paciente, pero de riesgo intermedio, este era de bajo a bajo intermedio, podríamos iniciar o aumentar la dosis de estatina si lo estaba tomando. ¿Qué dicen las guías, por ejemplo, europeas de prevención? Bueno, usemos todo el score 2, vemos el score residual, hagamos ejercicio de eso, pero podemos utilizar modificadores de riesgo. Es decir, si esta paciente que está asintomática y lo único que le encontramos es el colesterol alto, ver qué estrés social tiene y podemos utilizar imágenes, en este caso sugiere el score de calcio, pero puede ser cualquiera de ellos, y para modificar el riesgo de nuestro paciente. Entonces, nuestro paciente sería de bajo riesgo, menos de 5, y deberíamos discutir el uso y podrían los pacientes que estemos en duda de tratar, utilizar el score de calcio para el uso o no de estatina. Y fíjense, esta es la guía americana, la guía europea, clase 2A, nivel de evidencia B, el Doppler carotidio o femoral con su carga de placa, debería ser considerado como un modificador de riesgo en individuos con bajo a riesgo intermedio. Es decir, un riesgo alto ya no sería de utilidad.
y esta es la guía de lípidos, nos dicen cómo usar el colecalcio en el manejo de los pacientes, que nos puede orientar en ser más, digamos, usar más agresivo en el tratamiento o no. Hay un trabajo que se está desarrollando ahora en pacientes jóvenes, que es el Precatrae, que nos va a decir si nosotros encontramos aterosclerosis subclínica, debemos tratarlo agresivamente, bajar el colesterol menos de 70, el LDL, y usamos estatina más PCSK9 como el inclisiran. Bueno, ya lo vamos a ver, se está haciendo este protocolo de estudio y vamos a ver si detectamos aterosclerosis subclínica, tiene cierta utilidad en el largo plazo de nuestros pacientes. Y este estudio sueco nos muestra que no solamente el paciente se adhiere más al tratamiento farmacológico, el cambio de estilo de vida, sino que el médico indica más los fármacos cuando vio que su paciente tenía alguna enfermedad aterosclerótica subclínica. Pero paradójicamente usa sola mucho más medicamentos para bajar los lípidos, como la estatina, y no es más agresivo en el control de la tensión arterial, que uno de los factores más importantes en el desarrollo de aterosclerosis. Y terminando, y espero no me haya pasado mucho, quiero que sepamos que el mayor número de eventos ocurre en los pacientes de bajo riesgo. Entonces, con el paciente, nosotros vimos que de bajo riesgo, reestratifiquemos de alguna manera, no hacer estudio de imágenes a todos, pero sí ver aquel que uno cree que puede tener o estamos en duda de usar algún tratamiento farmacológico, usar las imágenes que nos puedan ayudar a tomar conducta. Y aquel que tiene un riesgo intermedio que vamos a hacer, muchas veces utilizarlo para ver dónde estamos parados, ayuda a la adherencia del tratamiento del paciente y disminuye la inercia del médico y mejora la prescripción farmacológica y de cambio de estilo de vida. Debemos evaluar distintos o múltiples territorios vasculares y tenemos que utilizar lo que tengamos a mano, si no tenemos colecalcio de imágenes por ultrasonografía o lo que fuese para ser más preciso en el diagnóstico y en el seguimiento de nuestros pacientes. Así que, bueno, muchas gracias, era todo lo que tenía para decir. Muchas gracias, doctor Beder Fares. Todas las preguntas que están haciendo por el chat las vamos a responder después de lo que es la segunda charla, ¿cierto? Lo mismo que también la presentación de los panelistas y las preguntas de cada uno de ellos. En segunda instancia, vamos a hablar de la doctora Carolina Chacón, que es médica cardióloga, especialista en obesidad y diabetes, miembro de la Comisión Directiva Nacional y Comité de Obesidad y Diabetes de la Federación Argentina de Cardiología. Nos va a hablar de un tema que son los cambios en el paradigma de la obesidad y de la enfermedad cardiovascular. Doc. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Excelente presentación, Gustavo. La verdad que es difícil con esa vara tan alta que dejó él. Pero me voy a acoplar un poquito a lo que hablaste vos, sobre todo con este enfoque de descubrir el paciente de riesgo. Bueno, ya me presenté y me presentaste. Comparto la pantalla. Avísenme si la pueden ver correctamente. Sí, perfecto, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, un poco yo acá los vengo a desafiar, ¿no? Vengo a ver esto de identificar el paciente de riesgo. Estudiamos para eso, somos cardiólogos, prácticamente somos los adivinos de las especialidades en donde tenemos que adelantarnos al evento cardiovascular. No podemos permitirnos que el paciente tenga un evento porque ya estamos tratando una secuela. Y eso es lo más difícil, el desafío más grande que tenemos como cardiólogos y la charla de Gustavo fue fantástica en torno a identificar este tipo de pacientes. Pero quiero que tengan en cuenta que cada 3 pacientes que ingresan por la puerta de su consultorio, seguramente uno tiene una enfermedad crónica, recidivante, de alta morbilidad, de alta mortalidad y sumamente subdiagnosticada. Y que ustedes pueden hacer diagnóstico con algo que pueden tener en la palma de su mano. Estaría buenísimo tener un ecógrafo, pero con algo que tienen en la palma de su mano pueden perfectamente hacer diagnóstico. Estoy hablando de la obesidad, justamente. En Argentina los números son bastante importantes. Necesitaría ver si puedo reducir acá
quiero cambiar, así puedo ver mi diapositiva. Ahí está. En Argentina los números son bastante impactantes. Esto corresponde al Atlas de Obesidad, que fue publicado el año pasado. Nosotros los datos que teníamos hasta ahora eran de la última encuesta de factores de riesgo de 2019, publicada en 2019 y hecha en el 2018, ¿se acuerdan? Con una prevalencia de sobrepeso del 60% y de obesidad del 40-35%. Bueno, en este Atlas de Obesidad, no puedo pasar las diapositivas, ahí está. Lo que se ha visto es que hay un aumento anual de obesidad en adultos en Argentina de un 1,9% por año. Y lo que es más llamativo todavía y alerta todavía más a nosotros como médicos es el aumento anual de obesidad en niños, que es del 2,4% por año. Eso significa que para una proyección del 2035 vamos a tener una población obesa, no con sobrepeso, obesa, adulta de casi el 45% de la población argentina. Estamos hablando de casi la mitad, o podemos ser poco más, menos agresivos, 40%, pero esa es la proyección que nos muestra el Atlas de Obesidad publicado el año pasado. Esto genera, por supuesto, un impacto económico altísimo en cuanto al sistema de salud, costos de salud, ausencia laboral, comorbilidades, costos en el tratamiento de las comorbilidades, todo lo que conlleva esto, además de la cuestión de salud. Como fue ya publicado, la Asociación Médica de la Obesidad ya ha determinado que la obesidad es una enfermedad crónica, neuroconductual, multifactorial, progresiva, recidivante, pero tratable. ¿Eso qué significa? Que la obesidad dejó de ser el factor de riesgo asociado a las enfermedades cardiometabólicas, asociado a la hipertensión arterial, asociado al cáncer. Realmente la obesidad en sí es una enfermedad. ¿Por qué? Porque justamente tiene causas genéticas, epigenéticas, tiene signos, síntomas, tiene formas de diagnóstico y tiene tratamiento. De manera que justamente deja de ser un factor de riesgo para transformarse en una enfermedad. Y es así como nosotros, cardiólogos, tenemos que ver a la obesidad. No tenemos que verlo como un simple factor de riesgo. Si yo tengo una enfermedad en consultorio, la trato. Si yo tengo un factor de riesgo, a veces solo lo controlo. Quiero mostrarles esto. En realidad decíamos que nosotros tenemos múltiples causas, dentro de las cuales estilo de vida, ingreso calórico, ejercicio, ambiental, genético, algunas enfermedades como Prader-Willi y otras menos o más frecuentes, pero lo importante acá es saber que nosotros tenemos factores que no controlamos y que son factores ambientales. Hay unos químicos que se pueden encontrar tanto en alimentos como en sustancias inertes con las que convivimos todos los días, que son los llamados disruptores hormonales. ¿Qué son estos disruptores? Producen alteración en la función intracelular, sobre todo el metabolismo lipídico intracelular, del ingreso y egreso de lípidos dentro del adipocito, por alteraciones transcripcionales que generan una disfunción del adipocito y eso lleva a la obesidad. Justamente estos disruptores, que son múltiples disruptores químicos, producen alteración a nivel de la transcripción genética, produce alteración a nivel nuclear del PIPAR alfa, gamma, delta, y también produce alteración en la manifestación genética. En niños esto se traduce más en una alteración en el número adipositario, con un aumento en el número de adipocitos, y en adultos estos disruptores actúan más en lo que es el tamaño del adipocito. Es decir, que la obesidad no es algo que nosotros decidimos o que nosotros decidimos controlar o no controlar. Muchas veces estos disruptores actúan como factores externos que van a ir más allá de la decisión del paciente de tener o no tener obesidad. Y como yo les decía, el adipocito es un órgano en sí, el órgano mayormente distribuido en nuestro cuerpo. Es el tejido adiposo, que tiene tejido estromático, que digamos tiene preadipocitos, células inmunes a predominio de los macrófagos tipo 2, que tienen función antiinflamatoria, fibroblastos, células endoteliales, y tienen nuestros adipocitos maduros, que tienen función parácrina y endocrina. Esta función endocrina es a través de las llamadas o famosas adipoquinas. Y nosotros tenemos dos adipoquinas muy importantes en el sistema adipositario, ¿no? La adiponectina, que tiene
muy buenas acciones, que tiene acción antidiabética, mejora el consumo de ácidos grasos, oxidación de ácidos grasos en el músculo, mejorando la producción energética, también inhibe la gluconeogénesis hepática, tiene efectos antiaterogénicos en donde inhibe la expresión de las moléculas ICAM y BICAM de adherencia de superficie endotelial. Esto, recuérdenlo, es muy importante porque es el paso número 1 en la formación de la placa aterosclerótica, en donde existe la adherencia de las células inmunes, la migración, después la migración monocitaria, la fagocitosis de lípidos, la formación de células esponjosas y la cascada inflamatoria que todos ya conocen en la formación de la placa aterosclerótica. Por otro lado, también lo que hace la adiponectina es inhibir la apoptosis celular endotelial, inhibir la metaloproteinasa de matriz endotelial, que eso a su vez, cuando existe, estabiliza la placa que ya existe, la placa aterosclerótica. Entonces, fíjense qué funciones tan importantes tiene la adiponectina, que es nuestra citoquina positiva en nuestro tejido adiposo. Por otro lado, tenemos otra citoquina sumamente importante, que es la leptina. La leptina viene de la palabra leptos, que significa delgado en el griego. La leptina tiene a nivel hipotalámico un efecto saciógeno. Fíjense qué contradicción, ¿no? Una adipoquina del adipocito va a ir al hipotálamo y va a dar efecto saciógeno. Por otro lado, también tiene efectos deleterios, más que efectos beneficiosos, en donde es aterogénica. Actúa como factor de crecimiento de las células de músculo liso con migración y proliferación de células músculo liso, favorece la calcificación, por lo tanto disminuye la distensibilidad vascular. Por otro lado, es protrombótica porque genera inducción del PAI-1, que es el factor activador del inhibidor del plasminógeno con mayor trombosis, y también aumenta la expresión de estas proteínas quimioatrayentes de macrófagos. Como yo les decía, fíjense que esto era el tejido adiposo sano en un paciente con obesidad. En un paciente con obesidad, el tejido adiposo no funciona de la misma manera. El tejido adiposo o las células adipositarias empiezan a llenarse de triglicéridos. Esto aumenta el tamaño de cada adipocito, genera roce, genera hipertrofia, hiperplasia y generalmente hipoxia e inflamación. Sobre todo a nivel, no solamente no periférico, sino a nivel del tejido adiposo visceral, donde hay un aumento en la producción de leptina y una disminución en la producción de adiponectina. Acuérdense que la leptina era justamente esta adipoquina que producía saciedad en el hipotálamo. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si produce saciedad. En la obesidad existe una resistencia a la leptina. Así como existe resistencia a la insulina, ¿qué pasa? La insulinemia aumenta. Bien, acá pasa lo mismo. La leptinemia aumenta en el paciente obeso. Y acuérdense cuántos efectos deleterios producía la leptina. El efecto aterogénico, el efecto de rigidez vascular y el efecto protrombótico. Y por otro lado, este aumento de la leptina hace que los macrófagos se transformen de macrófagos tipo 2 a tipo 1, que generan sustancias o citoquinas inflamatorias, sobre todo interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa, en una de sus acciones deleterias en esta acción que tiene, es disminuir la adiponectina, que era nuestra adipoquina favorable, aquella que reducía la probabilidad de diabetes, de aterogénesis. Bueno, justamente la reduce en parte el factor de necrosis tumoral alfa. Y este factor de necrosis tumoral alfa, además, también lo que tiene es que genera una alteración a nivel de... Alrededor de las células adiposas existe algo que se llama perilipina, que es una proteína que las protege y evita la lipólisis. Eso no existe más. ¿Y qué sucede? Hay más lipólisis, hay más ácidos grasos circulantes, hay más producción de glucosa a partir de esos ácidos grasos, hay oxidación de ácidos grasos, producción de VLDL y de oxidación de LDL a nivel hepático, con aumentos de estos tipos de fracciones lipídicas aterogénicas a nivel plasmático. Y por otro lado, fíjense lo que hace el factor de necrosis tumoral alfa, produce alteración en la transcripción dentro de las células
con alteración en la migración del GLUT4, del transportador GLUT4 a la superficie de las células periféricas. Ese transportador es el que nosotros necesitamos para captar glucosa, para que la insulina, una vez que llegue a esta célula, capte la glucosa y la pueda internalizar para la producción de energía. Entonces, ¿qué aparece? La resistencia a la insulina. Fíjense, todas estas acciones que yo les voy contando afectan al sistema cardiovascular. Y acá es donde yo les digo que la obesidad la tenemos que entender como una enfermedad raíz, como que esto no es simplemente un factor de riesgo. ¿Por qué? ¿Cómo afecta al sistema cardiovascular? Bueno, todo lo que dijimos hasta ahora, el aumento de las proteínas de expresión de proteínas de superficie con adherencia e inicio de la formación de la placa, el aumento de las oxidadas, el aumento del factor activador inhibidor del plasminógeno, con aumento de trombosis, de la inflamación en general, que genera aterosclerosis y disfunción endotelial. Además de eso, tenemos que saber que el paciente con obesidad tiene un riesgo arrítmico aumentado. ¿Por qué? Porque nos dijimos, ¿no? Había un aumento de ácidos grasos circulantes, eso genera depósitos periféricos o depósitos ectópicos de grasa, donde principalmente páncreas, hígado y músculo. Pero también tenemos depósitos ectópicos de grasa a nivel pericárdico. Pericárdico sería entre la hoja parietal y visceral, ¿no es cierto? Esto está más asociado a un body mass index elevado, con mayor cantidad de partículas aterogénicas circulantes y mayor riesgo de enfermedad coronaria. Sin embargo, también podemos encontrar, y esto está hecho a partir de estudios de resonancias y estudios de pacientes diabéticos con estudios bioquímicos y estudios justamente de imágenes y de placas, la grasa epicárdica, que es la que se sitúa entre la hoja visceral y el músculo cardíaco, también está asociado, pero más a un perímetro de cintura elevado y a producción de citoquinas inflamatorias aumentadas, más a lo que sería más un síndrome metabólico. En este contexto de grasa pericárdica y grasa epicárdica, sucede que a nivel de la aurícula hay un contacto de la grasa con el músculo, hay infiltración de la grasa a nivel muscular auricular, hay fibrosis, hay remodelado auricular, hay alteración en los receptores de endotelina y alteración en la conducción. ¿Eso qué nos da? Nos da un sustrato arritmogénico, proarritmogénico con mayor prevalencia de aleteo y fibrilación auricular. Y por el otro lado, a nivel ventricular, tenemos lo mismo, fragmentación de QRS, fibrosis, remodelado de canales iónicos y alteración de las conexinas, de las proteínas de conexión, con un sustrato arritmogénico para arritmia ventricular y muerte súbita. Pero los números no son bajos. Cada 5 puntos de aumento del índice de masa corporal por encima de 30, porque estamos hablando de obesidad, no de sobrepeso, aumenta un 29% la prevalencia de fibrilación auricular. Y en el caso de las arritmias ventriculares, cada 5 puntos de BMI por encima de 30 en el paciente con obesidad, aumenta un 16% la prevalencia de muerte súbita. ¿Estamos seguros que cuando el paciente ingresa por esa puerta del consultorio tenemos presente este riesgo que tiene el paciente? No solamente de enfermedad aterosclerótica, sino de riesgo arrítmico. Y vamos a otra de nuestras enfermedades cardiovasculares que tanto nos gusta, que es la insuficiencia cardíaca. Nosotros en varios estudios, esto es puntualmente hay muchas cosas, pero este es un estudio que hizo un metaanálisis de 3 estudios prospectivos muy grandes, en donde se pudo ver perfectamente la correlación entre el sobrepeso, y acá sí tomamos sobrepeso, y la obesidad grado 1, con la insuficiencia cardíaca del fenotipo de fracción de eyección preservada. Aproximadamente tenemos un aumento de la prevalencia para el grupo de sobrepeso de un 38%, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y de un 56% para la prevalencia en pacientes con obesidad tipo 1. Y eso hay que tenerlo también sumamente en cuenta, porque el paciente con obesidad, ¿cómo se presenta en el consultorio? Tal vez agitado, uno lo adjudica al sobrepeso, a la falta de movilidad, a la falta de actividad física, pero nunca piensa que ese paciente puede tener en esa sintomatología solapada o un poco escondida por ese sobrepeso, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con lo que esto implica en el diagnóstico precoz y en el tratamiento correspondiente. La
fisiopatología de la insuficiencia cardíaca tiene múltiples, como yo les mostré antes, lo que era la parte endocrinológica, tiene múltiples causas, digamos. Esto desde lo periférico, habíamos hablado de un aumento en la disminución en la complacencia vascular, hay un aumento de las catecolaminas, aumento de frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, hay aumento de la volemia por aumento del sistema o activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Hay una alteración en la función adipositaria, la cual también produce alteración en la modulación de los péptidos natriuréticos, y no olvidemos los factores mecánicos con el aumento de la obesidad central, con el aumento de la presión intraabdominal, que también genera aumento de la presión intraórtica y de la resistencia periférica durante la sístole, y esto que acompaña tan frecuentemente a los pacientes con obesidad, que es la apnea obstructiva del sueño, que también genera un efecto deleterio o que ayuda a la prevalencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, volvemos a lo que hablaba Gustavo, identificación del paciente de riesgo. Qué dura tarea tenemos nosotros los cardiólogos, pero cuánta información tenemos que tener en cuenta. No nos ahoguemos en medio vaso de agua. Creo que tenemos que tener presente algunas claves que después les voy a puntualizar, pero tenemos que tener en cuenta que podemos tener confundidores. ¿Por qué? Hay varios fenotipos de obesidad. En la cuestión bioquímica vamos a tener al paciente con obesidad saludable, como muchas veces se ha nombrado, en donde los parámetros bioquímicos, cuando uno le pide el laboratorio a ese paciente, vemos que no está tan alterado. Es el paciente que se jacta de ese laboratorio a pesar de ser consciente de su sobrepeso o de la obesidad. Sin embargo, tenemos que tener sumamente en cuenta que esto es solo un fenotipo de transición. Es decir, este paciente va a pasar a tener una alteración metabólica en breve, y nosotros, en el momento en que todavía no la presenta clínicamente o bioquímicamente, tenemos el momento de oro para empezar a tratar a este paciente. Y es en ese momento en donde nosotros tenemos que ser conscientes nosotros y concientizar al paciente que es el momento de tratar, primero, por supuesto, con cambio de hábitos de vida, alimentación saludable y ejercicio, y siempre tener en cuenta la interdisciplinariedad y el factor psicosocial que tiene esta enfermedad, apoyándonos también en un psicólogo si fuera necesario, pero tener que tomar las armas en ese momento, ¿sí? No dejarlo pasar. Por otro lado, les quiero mostrar, esto me resulta interesante para que si quieren lo googleen y lo busquen, que es un algoritmo de obesidad que publicó la Asociación de Medicina de Obesidad, sumamente interesante, muy gráfico, muy para tenerlo en cuenta en consultorio. Lo único que les voy a mostrar es que las formas de diagnosticar obesidad principalmente o de estratificar obesidad son 4, pero en las mediciones son 3. El Body Mass Index, que es que nosotros estamos bastante acostumbrados a utilizar, que relaciona talla-peso, para lo cual necesitamos talímetro y balanza. El porcentaje de masa corporal, bueno, no voy a decir lo del Body Mass Index, sabemos que a partir de 30 es obesidad. El porcentaje de grasa corporal, que ahí ya necesitamos una balanza con bioimpedancia, ya necesitamos otra aparatología que generalmente no tenemos en consultorio, que para hombres es más de 25% de grasa corporal y para mujeres más de 32%. Y la circunferencia de cintura, que nosotros sabemos que más de 88 en la mujer y más de 102 en el hombre, para nuestro grupo étnico, estaría considerado obesidad central, pero obesidad al fin. Entonces, tener en cuenta que de estas 3 herramientas de diagnóstico, tenemos 2 en consultorio que tendríamos que poder utilizar en forma rápida, segura y muy barata. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el perímetro de cintura? Que tiene buena correlación metabólico-cardiovascular, que individualiza la localización de esta obesidad central, que hablamos de la adiposidad visceral, que tan directamente correlaciona con el riesgo cardiovascular. No tiene costo, el elemento es transportable, lo llevo en la palma de la mano, en la cartera o en el bolsillo del caballero, y tiene mejor predicción de enfermedad metabólica que el Body Mass Index solo, pero no tiene reproductibilidad exacta. Hay que tener en cuenta que la medición correcta es entre la cresta ilíaca y la costilla a nivel medio y pasando por el ombligo,
y que cuando el body mass index es mayor a 35 no tiene una correlación metabólica mejor que el BMI, pero estamos hablando de pacientes más de 35, que por ahí no es lo que yo más veo en el consultorio de cardio, que sería el intermedio, ese paciente que se filtra, que se va, que no nos damos cuenta de que existe esa enfermedad un poco internalizada o prácticamente normalizada para el paciente. Acá está la diferencia entre etnias, verán que hay diferencias entre los japoneses, los chinos, nosotros y los europeos. Pero ¿por qué los cardiólogos tenemos que identificar y clasificar la obesidad? Porque es una enfermedad que está vastamente relacionada con estas enfermedades cardiovasculares. Es prácticamente una enfermedad raíz para muchas de las enfermedades que nosotros tratamos todos los días. Gustavo decía, es interesante identificar el paciente que tiene aterosclerosis subclínica. ¿Cuántos pacientes creen de este tipo, pacientes con obesidad, tienen aterosclerosis subclínica? El porcentaje es altísimo y sin embargo, si nosotros tratamos al paciente con aspirina, con estatinas, con antihipertensivos, pero no tratamos esta enfermedad que prácticamente es causal por todo lo que les mostré anteriormente de estas otras enfermedades cardiovasculares, vamos a estar tratando solamente haciendo un maquillaje del factor de los factores de riesgo, del riesgo cardiovascular del paciente. Para ir terminando, les voy a mostrar por qué es tan importante el perímetro de cintura y por qué es tan fácil tomarlo en consultorio y muchas veces no lo hacemos. Este es un estudio que hizo Bircher y colaboradores, comparó varios estudios progresivos y vieron la prevalencia de obesidad según el perímetro de cintura y según el body mass index. Fíjense, el perímetro de cintura es el azul oscuro y el body mass index el celeste clarito. Fíjense que muchas veces el body mass index no detectaba esa obesidad que sí detectaba el perímetro de cintura. Es decir, que quedaba subdetectado por el body mass index. Es interesante porque en muchos de estos estudios había pacientes con riesgo cardiovascular que no fueron detectados porque no fueron diagnosticados como obesos. Y este es uno de los últimos que les voy a mostrar, que es un metaanálisis de 11 estudios prospectivos que prácticamente sumaron 650.000 pacientes, en donde van a ver que las abscisas, en las ordenadas van a tener el riesgo, en las abscisas van a tener, por un lado, grupos, categorías de BMI, fíjense, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 y así sucesivamente, y cada uno va a estar dividido por el perímetro de cintura, cada 5 centímetros. Fíjense cómo independientemente del riesgo que va a tener el grupo o el estrato del Body Mass Index, el perímetro de cintura aumenta el riesgo cardiovascular independientemente de ese Body Mass Index. O sea, el centímetro tiene que estar en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero, del cardiólogo, porque el centímetro es una herramienta diagnóstica de riesgo cardiovascular en nuestro paciente que es rápida, barata, accesible y que nos da mucha información para tratar al paciente. Para llevar a casa, quiero que tengamos en cuenta que a pesar de que la prevalencia de obesidad parece mostrar un plató, una meseta en algunos países, la prevalencia medida por perímetro de cintura en todos aumenta. La falta de inclusión de la medida de cintura en la evaluación de obesidad de los pacientes, es decir, la detección de esta enfermedad, y solo hacerlo por Body Mass Index, caracteriza inadecuadamente este riesgo del paciente y a su vez de la población. Acuérdense, la obesidad con peso normal es muy distractor, es confundidor, está mal clasificada por Body Mass Index y podemos no detectar un paciente que tiene grasa visceral y sarcopenia, que son dos alteraciones que van a generar alteraciones metabólicas en el paciente con alto riesgo cardiovascular y metabólico. La obesidad saludable, que es simplemente una transición, que es ahí donde tenemos que actuar y no dejar de pasar el tiempo. Y la esteatosis hepática, que muchas veces también pasamos por arriba o no pedimos una ecografía abdominal simple, que es la expresión más importante a nivel de la alteración metabólica en el depósito de grasa visceral. Un adipocito visceral tiene 5 veces más poder de estimular el factor activador de inhibidor del plasminógeno que un adipocito periférico, lo cual genera más trombosis y lo cual genera más riesgo de eventos agudos para el paciente.
Entonces, tenemos una oportunidad única por cada paciente que pasa a la puerta de nuestro consultorio en detectar esta enfermedad, que es una enfermedad y un factor de riesgo, como raíz de todos sus problemas y el riesgo cardiovascular del paciente. Desde ya les agradezco mucho a ustedes por estar presentes. Muchísimas gracias, Doc. La verdad que excelente la charla, muy, muy interesante. Las dos han sido brillantes, la verdad. Bueno, le doy el paso a los panelistas. En este caso contamos con el doctor José Moreno, médico cardiólogo del staff del Servicio de Cardiología del Hospital Vera Barros y miembro activo de la Sociedad de Cardiología de nuestra provincia de La Rioja. La doctora Melissa Ribota, médica especialista en cardiología y magíster en imágenes cardíacas, y el doctor Javier Buchanam, cardiólogo del Hospital Italiano de la provincia de Córdoba. Antes de, si alguno quiere tomar la palabra para contestar, hay una pregunta ahí en el chat en donde decía, buenas tardes, ¿cómo se puede disminuir los factores de riesgo en mujeres? Sí, vos, Caro. Yo creo que primero, que lo que bien hace el Comité nuestro de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, lo primero que hay que hacer es concientizar a la mujer de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en ellas, primero, porque sin tener conciencia de esa probabilidad de eventos, no va a tomar una conducta ella, ni no va a tomar una conducta ella, ni la va a hacer tomar a sus hijos. Así que eso sería en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo hacemos para bajar? La mujer tiene los mismos riesgos cardiovasculares que el varón, y aparte tiene riesgos propios, ¿no es cierto? Que son la menarca precoz, etcétera. Hay muchos riesgos en particular. Todos los factores de riesgo que son comunes a los dos en la mujer son más dañinos. El tabaquismo, la obesidad, en la mujer tiene mayor riesgo cardiovascular, por lo cual deberíamos ser más precoces. Me gusta más antes que disminuir los factores de riesgo, promover la salud. Deberíamos hacer un paso previo, antes de que aparezcan los factores de riesgo, nosotros tenemos que trabajar. Nosotros hicimos un trabajo acá en San Luis con los intercolegiales, los chicos que hacían deporte en los colegios, ya había obesidad, sobrepeso en los niños y niñas, así que deberíamos trabajar ahí. Creo que es una pregunta muy amplia para contestarla en poquitas palabras. No sé vos, Caro. No, yo también quiero focalizar en que en el seguimiento de las pacientes luego de tener complicaciones gestacionales, muy pocas pacientes se hacen seguimiento después de haber tenido hipertensión gestacional o diabetes gestacional y llegan 5 años después con una diabetes establecida, asociada o no a obesidad y con hipertensión arterial establecida, sin haber tenido controles anuales que son mínimamente los recomendados y sin tener conocimiento de ese riesgo de tener más predisposición a desarrollar diabetes e hipertensión por haber tenido esas complicaciones gestacionales. Eso creo que hay que apuntar a la concientización de las mujeres también en ese sentido, porque son pacientes jóvenes generalmente. Perfecto. ¿Alguno de los panelistas? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por las presentaciones, la verdad que muy lindas, muy completas las dos. Y le quería preguntar al doctor Beder, en cuanto al seguimiento con imágenes, posterior a estratificar al paciente de riesgo bajo, riesgo intermedio, al que uno le indica el tratamiento, ¿qué sugerencia hace con respecto al seguimiento en cuanto a imágenes, ¿no? De lo que es la aterosclerosis, con todas estas herramientas que hemos visto. Sí, mira, te voy a dar, por ejemplo, dos métodos diagnósticos que hablé ahí. En cuanto a la ultrasonografía con el Doppler, que es lo que más usamos, más accesible, ya no informamos más diámetros cuando usamos el eco 2D. Ahora nosotros en el hospital contamos con tridimensional, que tampoco lo estamos informando, pero sería la única que nos podría decir si el volumen de la placa ha disminuido de acuerdo al tratamiento. Y a veces eso mejora la adherencia al tratamiento, pero es la única mejora que hay, más que puntualizar, como tomarlo como un marcador de si vamos bien o no en el tratamiento.
Pero más importante es saber que en el score de calcio, las guías dicen que si vos te hago a vos un score de calcio por alguna razón y te dio un score de calcio bajo o cero, eh, cada cuánto y el score clínico me dice que tenés probabilidades, cada cuánto es cada 3 a 5 años sería el próximo score de calcio. Y tenemos que tener dos cosas en cuenta, que como yo le hablé de la macrocalcificación, hay determinadas circunstancias. Por ejemplo, si yo decido en alguien usar estatinas, el score de calcio va a aumentar. ¿Por qué? Porque pasa de la microcalcificación a la macrocalcificación. Entonces tampoco lo podemos tomar como un marcador de si estamos siendo efectivos en el tratamiento. El punto es si el LDL bajó de -70, -50, de acuerdo al factor, eso lo tenemos que decir no imagenológicamente. Y el otro que aumenta el score de calcio es el ejercicio muchas veces. Entonces, muchos atletas también el score de calcio aumenta por esta misma razón, porque tienen placas que son osificadas o más tratadas. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, a la raíz de los trabajos, es usar los territorios, por lo menos carotidio y iliofemoral, Son para dos. incorporarlo, pero no lo tomamos como un seguimiento de si estamos bien en el tratamiento o no. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ambas disertaciones excelentes. A la doctora Chacón, ella cuando hablaba ahí de obesidad, lo interpretaba como una enfermedad en sí, el cual tenía un componente neuroconductual, ¿no? ¿Cuál creo que es el papel que tiene el psicólogo, digamos, en el tratamiento? Lo decía porque por ahí nosotros en el consultorio no es lo primero que se nos ocurre, digamos, cuando vemos un paciente con obesidad, de hacer una derivación al psicólogo para que le dé ese apoyo, digamos, por el trastorno que incluso, digamos, está demostrado a nivel de los marcadores neurológicos que está afectado en la obesidad. Mira, principalmente es la percepción del cuerpo y la conducta o la relación que tiene ese paciente con el alimento. Muchas veces la relación que tiene el paciente con el alimento son por cuestiones psicológicas, o ya sea o de ansiedad o algunas cuestiones que vienen de la infancia, de la adolescencia, y el hecho de estos pacientes a lo mejor vienen de 20, 30 años de obesidad. Entonces el hecho de pensar en cambiar esa conducta con el alimento tiene todo un factor psicológico muy importante. Y otra cosa es que estos pacientes vienen con una carga eh, sociocultural muy importante también, con la que vienen lidiando, porque probablemente si uno se pudiera tomar, que lamentablemente es muy tirano el tiempo en el consultorio para nosotros, los cardiólogos, si se pudiera tomar ese tiempo que tiene un psicólogo, 40 minutos, para charlar con el paciente acerca de cómo es la percepción corporal, cómo es su relación con la dieta, a lo mejor pudiéramos ayudar. No tenemos ese espacio y es de las 4 patas que tiene el tratamiento de la obesidad, es decir, el tratamiento farmacológico, el tratamiento nutricional, el tratamiento psicológico y el tratamiento en el caso endocrino, que haya alguna alteración endocrina, es una pata de la mesa y es fundamental. Es decir, hay que pensar en derivar al paciente o en sugerirle al paciente un psicólogo para empezar a abordar este tema desde la raíz, desde la base, porque si no vamos a lograr cambios que no van a sostenerse en el tiempo. Como yo les dije, esta enfermedad es una de las enfermedades más recidivantes que existen. El paciente baja 5, sube 8. Baja 3, sube 5. Y cada reganancia de peso es como el escalón de la insuficiencia cardíaca que va perdiendo fracción de eyección. Bueno, en el sobrepeso, en la pérdida de peso y la reganancia sucede lo mismo. Más alteraciones metabólicas se producen, más, sobre todo si el paciente hace esas dietas restrictivas en donde los genes ahorradores se expresan a su máxima expresión y luego bajar ese peso le va a costar mucho más. Entonces, tenemos que ser conscientes que solos no vamos a poder. Pero si nosotros, como cardiólogos, como su médico, no tomamos el primer paso, el paciente solo no lo va a poder hacer. Y la mera indicación de, mire, come sano y haga ejercicio, no sirve. Porque acá tenemos factores genéticos, epigenéticos, sociales, y tenemos factores incluso
biológicos que tenemos que abordar con fármacos, que no fue un tema que traté hoy porque si no hubiera sido 1 hora y media la charla, pero que tenemos 4 fármacos aprobados por ONMAT para el tratamiento de la obesidad, de los cuales unos que son los agonistas GLP-1 han tenido vasta demostración de su efectividad sobre patologías cardiovasculares, sobre reducción de riesgo cardiovascular y sobre reducción, incluso reducción en inflamación, en insuficiencia cardíaca. Entonces, bueno, y ahora con el flow también en insuficiencia renal asociada a obesidad. Entonces, digamos, tenemos que nosotros ser conscientes que las herramientas como médicos las tenemos. Tenemos que ayudar al paciente a que pase esa barrera. Solo y con la indicación de dieta y ejercicio no lo va a hacer. Y tenemos que abordarlo nosotros, somos los responsables. Busquemos un equipo que nos pueda ayudar. Un nutri, una psicóloga, alguien donde podamos derivar. Excelente, Car, muchísimas gracias. Doctor Moreno. Bueno, antes que nada, felicitar a los expositores, muy claras las charlas y en poco tiempo. Y voy a hacerle una pregunta a ambos, que creo que la van a poder responder entre los dos, yendo al modo práctico, como por ahí me gusta trabajar. Y saliendo un poco de los scores que venían mencionando, que son de mucha utilidad, pero hay pacientes que muchas veces no encajan en esos scores, como es el caso de los pacientes que no reúnen todos los criterios del síndrome metabólico o de que vayan a tener un score calcio predicho por alguna imagen, ¿no? Supongamos un paciente con hipertensión y solamente esteatosis hepática y obesidad. Ahí para los dos expositores, en esos pacientes, ¿harían prevención primaria? ¿Qué utilidad tiene el score? ¿O solamente lo abordarían con medidas higiénico-dietéticas? No sé si se entiende bien a dónde quiero apuntar. Y no sé si Carolina arrancamos. Bueno, yo ya no es un factor, un paciente de bajo riesgo, eso ya tiene hígado graso, no alcohólico y obesidad y hipertensión. Tenemos que entender que los hipertensos, solamente 1 cada 5 es hipertenso solamente. Cuando es hipertenso tiene otros factores de riesgo que en este caso tú estás diciendo. La esteatosis hepática predice enfermedad coronaria, predice disfunción endotelial, predice disfunción diastólica, predice riesgo de accidente cerebrovascular, por lo cual para mí es un fuerte marcador, porque así como se acumuló grasa ahí, se acumuló en donde puede, el organismo lo mete donde puede, y seguro que lo ha metido en el endotelio. Para mí requiere tratamiento farmacológico, prevención primaria, ejercicio, dieta estricta, pero también tratamiento farmacológico. Y más si es una esteatohepatitis, que es una discusión muy fuerte de si dar o no estatina en ese momento, porque con enzimas alta y hígado graso que hacemos, se ha demostrado que el uso de estatina tiene mejora en el pronóstico de estos pacientes. Creo que eso, no sé si eso contesta a tu pregunta. Así es. Claro. Sí, no, excelente, Gustavo. Pienso exactamente igual. Este paciente no es un paciente, justamente son los pacientes que nosotros, que de alguna manera van normalizando estas condiciones, el sobrepeso. Yo tengo presión, esta es mi presión, este es mi peso hace 30 años. ¿Cuántas veces les pasó en consultorio que los pacientes ingresan normalizando todas esas enfermedades que tienen? Somos nosotros los que tenemos que salir de esa casilla y buscar la manera, como yo decía por ahí en la charla, si la obesidad lo podemos pensar como enfermedad raíz y el paciente tiene hígado graso y ese hígado graso está generando una inflamación del hepatocito, bueno, tenemos que abordar la obesidad y tenemos que también ya abordar la prevención primaria de ese paciente que tiene dislipemia, que tiene hipertensión. No podemos no tratar la hipertensión o no tratar la dislipemia y simplemente, pero tenemos que abordarlo en forma completa. Si nosotros no podemos, bueno, asociarnos con otros colegas que sí puedan trabajar en conjunto. Interdisciplinariamente siempre se logran mejores resultados. Excelente, Doc. Buenísimo. Hay varias preguntas en el chat y la verdad que por el tema tiempo, por ahí se hace muy complicado. Hay una que me parece interesante que se habló un poco de lo que es, acá pone, de
al doctor Beder le preguntan la siguiente. La gran mayoría de los pacientes que van a tener eventos son de bajo riesgo. Tienen la ergometría, tienen cámara gamma y ecos son normales. Además son asintomáticos. Con este concepto cambia totalmente el enfoque. ¿Deberíamos cambiar la estrategia inicial de estudio? ¿Sirve el clásico PEC, o sea, la clásica ergometría de control? Esa es la pregunta del chat. Bueno, es un amigo el que pregunta y especialista en ejercicio. La ergometría, bueno, capaz que me pelee con él ahora, pero la ergometría yo creo que hay que archivarla. Nosotros la usamos, digamos, pero serían en dos condiciones, ver clase funcional y ver cómo está algún tipo de arritmia. Pero digamos, para manejo de enfermedad coronaria o en pesquisa, aterosclerosis, es clase 3, por ejemplo, para la guía de enfermedad coronaria de la europea, es decir, no deberíamos usarla porque en el hipotético caso de A positivo muchas veces genera estudios que terminan siendo el síndrome de Ulises, es decir, no tiene nada y después termina teniendo problemas por la medicación, por el cateterismo, por todo eso, y en realidad no tenía nunca nada. Y yo hago ecoestrés mucho, 95% con ejercicio, y en los test de ecoestrés míos positivos, más del 90% son con ergometría negativa. Yo le hago ergometría, 2 derivaciones con ergometría. Así que la ergometría no le creo casi nada. No obstante, yo tuve que sacar esas diapositivas por el tiempo, el estudio de isquemia y todo eso nos dice que es una discusión si hacer anatómico o funcional. Yo lo funcional lo estoy usando un poquito menos, no tanto en los asintomáticos y que están, digamos que no les tengo miedo, metabólicamente estables, no le hago el test funcional para ver qué tiene, sino aquel que tenga alguna duda diagnóstico por un síntoma inespecífico. Si no, prefiero un poquito más el anatómico, aunque va en contra de mi trabajo, digamos, pero digamos sí entiendo que el anatómico le gana mucho, mucho por lo que muestra más que por lo que realmente es. Pero sí, una imagen que nos diga que tiene un problema aterosclerótico dispara mucho más que un test funcional, que creo, a mi entender. No sé, acá Melissa, que hace imágenes, también lo podrá apoyar o no. Sí, la verdad que en eso estoy de acuerdo con usted. En cuanto a la ergometría y el ecoestrés, nos sucede lo mismo. La ergometría, bueno, con una especificidad baja, digamos, si se quiere, para lo que es la imagen, ¿no? Sin cambios en el electro y con ecoestrés positivos por la imagen, eso estoy de acuerdo. Y en cuanto a lo anatómico, bueno, hay pacientes, lo importante creo que es la selección de cada paciente para cada método, ¿no? Eso es en lo que debemos basarnos para elegir funcional o anatómico. Creo que tiene que ver un poco con eso. Yo también hago más que nada funcional, pero lo anatómico lo utilizo mucho también. Bueno, excelente. Muy, muy buen nivel, la verdad. Espectacular las charlas, espectacular. Muchas gracias por la participación, a la doctora Chacón, al doctor Buchanán, doctor Ribota, doctor Moreno, doctor Gustavo. Beder, la verdad que excelente, no me quedan más que palabras de agradecimiento y bueno, muchas gracias a todos, buenas noches, buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.